Quiero entonces, hermanos, continuar adelante, gloria a Dios, con el desarrollo de la palabra del Señor, que, hermanos, sin duda alguna es la palabra del Señor, puedo decirlo yo con toda la verdad que podemos expresar, que es la palabra de Dios, hermanos, la que me ha mantenido a mí a flote, que me ha mantenido a mí, gloria a Dios, en medio de cualquier situación difícil, me ha mantenido con esa vitalidad, amén, para poder seguir adelante, compartiéndoles lo poderoso que es Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Entonces, hermanos, cuando nosotros comprendemos que Dios es poderoso, entonces podemos también hacerle saber al pueblo que Dios, hermanos, puede obrar en su situación, Dios puede obrar en su problema, pero todo está, hermanos, en que nosotros nos pongamos en las manos de Dios. Nos despojemos muchas de las veces de lo que nosotros somos y que le digamos al Señor, Señor, aquí estoy, me entrego en alma, cuerpo y espíritu y haz tú la obra. Amén. Entonces, hermanos, todo eso lo podemos resumir en el sentido de que Dios, hermanos, sigue usando tanto a hombres como a mujeres para el desarrollo de su obra. Amén. Así que hemos estado hablando, hermanos, acerca de lo que es el Espíritu de Dios en la vida del creyente. Amén. El Espíritu de Dios, hermanos, como lo hemos desarrollado, es el poder pleno de Dios capacitando al hombre y a la mujer. Amén. Cada cristiano, como lo he dicho, hermano, debe de ser lleno con el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo de Dios, vuelvo a repetir, entonces, es el que te da poder, gloria a Dios, sobre toda adversidad, sobre todo problema. Cuando eso, hermano, lo llegamos a experimentar, gloria a Dios, en nuestra vida, vamos a darnos cuenta, entonces, que la palabra de Dios no se confunde. Amén. Y fíjese que en la carta que Pablo le escribe a los Corintios, 1 Corintios, capítulo número 12, versículo número 1, 1 Corintios 12, 1, mire lo que vamos hoy a recibir, hermanos. ¿Cuántos vinieron a recibir? Amén. Mire lo que vamos a recibir de parte de lo que Dios tiene en su bendita palabra. Amén. Recuerde que estamos bajo el tema los dones del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, verso 1, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mire lo que dice. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Fíjese, qué importante, hermano, es tomar en cuenta lo que el apóstol Pablo nos dice en estos dos versículos. Que no seamos ignorantes, amén, acerca de los dones que el Señor, hermano, ha dejado para su iglesia. La palabra, hermano, ignorar es desconocer una verdad. Amén. Y por eso estamos hoy aquí reunidos, porque Dios a través de su palabra nos revela esa verdad para que entonces nosotros la recibamos. Pablo entonces dice, hermanos, ya no ignoren más que Dios capacita a la iglesia con sus dones espirituales. El verso 2 dice, ¿saben que cuando ustedes eran gentiles, la palabra gentil significa cuando nosotros éramos paganos o cuando eran idólatras? Amén. Se nos llevaba, dice, como se lleva a los ídolos mudos. Y el Salmo 115 dice que los ídolos, amén, tienen ojos, tienen manos, tienen pies, tienen ojos, tienen nariz, tienen boca, pero dice la palabra que no pueden hablar y no se pueden mover. Pablo dice, ustedes eran semejantes a los ídolos, porque aunque tenían vida,
estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes eran llevados así como se llevan esos ídolos muertos. Pero gloria a Dios, porque cuando viene Cristo, recibimos la vida de Cristo. Y pasamos de muerte a vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y cuando leemos la palabra del Señor, entonces la palabra se revela para que nosotros entendamos y conozcamos que ahora entonces tenemos los dones espirituales para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, esta palabra, hermanos, los dones, ¿a cuánto les gustan los regalos? Ahí se prepara con el mío, amén, cuando vengan el cumpleaños. Pero yo creo, hermanos, que la mayoría de todos nosotros nos gustan los regalos. Amén. Ahora, ¿qué hace usted con un regalo? ¿Lo guarda? ¿O qué es lo que hace? Usarlo, abrirlo. Pues esta palabra, hermanos, dones, de la palabra griega, una carisma o un carisma, es un regalo. Amén. Es un regalo, gloria a Dios. Es un favor que Dios le da a la iglesia. Y como es un regalo, entonces la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Abrirlo. La iglesia tiene que usarlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay muchos que aunque han recibido a Cristo, hay muchos que aunque saben que Dios tiene poder y que el Espíritu Santo está con nosotros, muchos de nosotros tenemos el regalo cerrado. ¿Cuántos dicen amén? Lo tenemos cerrado, no lo hemos abierto. Quizá usted tenga 2 años en el Evangelio, usted ha tenido guardado su regalo por 2 años. Quizás hay alguien que tenga 5 años en el Evangelio, ha tenido su regalo guardado por 5 años. Hoy es el día que usted abra ese regalo que Dios le ha dado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a abrir ese regalo? Entonces el apóstol Pablo, hermano, dice que el Señor nos ha dado un don a cada uno, propiamente la operación de gracia. Vuelvo a repetir, el favor divino, que cuyo propósito, hermanos, ¿por qué el Señor nos da ese regalo a nosotros como iglesia? Porque cuyo propósito es edificar la iglesia y como resultado es el servicio. ¿Cuántos se gozan por esto? Mire, ahorita el Señor me da la capacidad de poder expresar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Estoy dando un servicio. Amén. Por ejemplo, a otro hermano le da un favor especial en poder hacer alguna otra cosa a favor de alguien. ¿Qué es lo que va a hacer? Dar un servicio. La iglesia de Dios tiene que estar llena. Quiero que se lleve esto en su corazón. La iglesia de Cristo tiene que estar llena de gente que esté dispuesta a servir. ¿Cuántos dicen amén? No podemos quedarnos sentados, hermanos, en una silla. No podemos esperar a que otro se levante. No, usted le puede decir hoy día, Señor, úsame a mí. Yo quiero servirte a ti. Amén. Y cuando eso está en nuestro corazón, hermanos, entonces lo que Dios pone en nuestras vidas es para edificar a la iglesia, para servir a otros. ¿Se imagina qué poder, hermano, el Señor está añadiendo hoy día a la iglesia para poder servir? El don espiritual, hermanos, es algo, como vuelvo a repetirlo, maravilloso. Quiero llegar, hermano, al centro del tema que yo quiero que usted hoy día se lleve en su corazón. Amén. Quiero llegar a ese centro para que usted pueda aplicarlo a su vida. Voy a volver a leer 1 Corintios 12,
verso 1, quizás hasta el versículo número 12. Preste mucha atención. Dice la Biblia: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándonos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, dice Pablo, hay diversidad de dones, de regalos, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Verso 7. Escuche. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Escuche, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para aprovecharlo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos creen que Dios va a multiplicar a este pueblo? Eso es tener fe. Pero muchas de las veces la fe se vuelve pasiva cuando nosotros decimos, pero ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿O cómo Dios lo puede hacer posible? Pero cuando nosotros aplicamos la fe activa, la Biblia dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que usted no mira ahorita. Pero Dios lo va a hacer. Amén. Entonces fíjese, la fe es algo muy importante porque usted puede ver más allá de lo que otros no pueden ver. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted puede ver más allá de lo que otros no pueden ver. Agarre una piedra de este tamaño y esa misma piedra désela a un escultor. ¿Usted qué va a ver? Usted va a ver la piedra. Amén. Pero el escultor ya va a estar viendo qué es lo que puede hacer con la piedra. Esa es la fe. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y a otros, dice Pablo, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otro profecía, y es donde me quiero centrar, en el tema de la profecía. A otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Escuche, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Vivimos bajo el gobierno del Espíritu Santo. La iglesia es gobernada por el Espíritu Santo. Así que cuando hay una reunión de iglesia, cuando el Espíritu Santo se manifiesta y cuando el Espíritu Santo llena su gloria la casa, Él comienza a derramar como Él quiere. A alguien le puede dar el hablar en lenguas. A alguien le puede dar el don de hacer milagros, de sanidades que tanta falta nos hace. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos enfermamos, ¿a dónde corremos? Con el doctor. Hermanos, el Señor está capacitando a la iglesia. Cuando usted le pide a Dios que use su vida, yo estoy seguro que Dios puede, hermanos, capacitar y darle en sus manos el ministerio de la sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede orar por alguien que esté enfermo y la Biblia dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Sanarán. Entonces, hermanos, yo quiero motivarlo a que usted cuando salga hoy de este lugar, amén, no se vaya a ver la televisión.
No se vaya a ver su teléfono. Vaya, gloria a Dios, y dígale, Señor, ¿en qué me quieres usar? ¿Qué es en donde yo te puedo servir? ¿Quién sabe que Dios puede ungir sus manos y usted puede sanar a alguien que venga enfermo? Yo me recuerdo cuando mi hermano sufría mucho de los dolores de cabeza insoportables, se pegaba en la pared porque los dolores eran fuertes. Me recuerdo que llegó el hermano a la iglesia, no me recuerdo cómo se llamaba el hermano, Pedro, y mirándolo le dijo, ¿qué tienes, hermano? Y él dijo, en el nombre de Jesús, recibe tu sanidad. Y usted pregúntele a mi hermano, cuando él oró por él, hubo un milagro de sanidad ahí. Entonces Dios quiere usarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, las hace uno, el Espíritu Santo de Dios, y Él da como Él quiere. Amén. Gloria a Dios. No lo que yo quiero. Amén. Sino como Él quiere. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, rapidito me voy a ese mismo libro de 1 Corintios, pero ahora al capítulo número 14. Amén. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 al versículo número 5. Amén. Prestando atención, hermanos. Ya pronto terminamos. Amén. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 14, verso 1 al 5. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Amén. Seguid el amor. ¿Cuántos enamorados hay acá? Pablo dice, seguid el amor. Ese tema del amor, hermanos, es bien profundo y bien bonito. Amén. Vamos a preparar un tema sobre el amor. Amén. Seguid el amor, dice el apóstol, y procurad los dones espirituales. ¿Para usted qué es procurar? ¿Ponerlos en práctica o buscarlo? Buscarlo. Ajá. Buscarlo. Constante. Estar buscando algo constantemente. Pero sobre todo dice el apóstol Pablo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres. Mire qué hermoso es esto. Por eso, qué importante es el ministerio profético. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Fíjese, Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza, el que habla en lengua, a no ser que le interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, fíjese, el don profético que debe desarrollar la iglesia. El don espiritual de profecía aparece entre los dones del Espíritu. Palabra griega traducida para profetizar correctamente significa anunciar o declarar la voluntad divina a fin de interpretar los propósitos de Dios o dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios, la cual está diseñada para influenciar a las personas. Muchas personas malinterpretan el don de la profecía pensando que es la habilidad para predecir el futuro
Si bien el saber algo acerca del futuro puede ser un aspecto de la palabra profética más segura, este era ante todo un don de proclamación, anunciar, no de la predicción o predecir. Amén. Entonces quiere decir, mis amados hermanos, que el don profético va más allá, gloria a Dios, de lo que nosotros pensamos. Pablo dice entonces en la carta que estamos leyendo, gloria a Dios, que él quisiera que todos que todos hablaran en lenguas, pero él quiere que todos profeticen. Amén. ¿Por qué razón ahora, hermanos? ¿Por qué razón Pablo anima a la iglesia para que se vuelvan proféticos? Porque dice la palabra de Dios, porque el que profetiza edifica, exhorta y consuela. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo? Que nuestra boca debe de convertirse en una boca que proclame bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan? En lugar de maldecir, nuestra boca se debe de convertir en una boca que bendiga. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, nos encargamos, gloria a Dios, de ser ministrados bajo la poderosa palabra de Dios, entonces note algo muy importante. Va a ser de edificación para la iglesia. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué va a ser de edificación para la iglesia? Porque el que edifica, o sea, el que habla para edificación, es una persona que va a hablar para fortalecer a otro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué Pablo dice, yo quiero que ustedes profeticen? Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué? Un ejemplo de profetizar. ¿Qué sería un ejemplo de profetizar? Por ejemplo, valga la redundancia. El Señor dice así: Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo por sobre todas las cosas. Hermano, levántate porque el Señor está contigo. ¿Me doy a explicar? ¿Qué es lo que está haciendo? Usted está abriendo sus labios, está abriendo su boca ahora para fortalecer a otro hermano. Pero ¿qué fortaleza podemos, hermanos, encontrar cuando en lugar de fortalecer hay, hermano, voy a utilizar esta palabra que suena a veces muy dura. En lugar de hablar, hermano, palabras de bendición, estamos en el chisme. ¿Qué va a fortalecer usted así a la iglesia? Lo que va a estar haciendo cuando su boca se hable para estar en el chisme es, hermano, estar encontrando o levantando rivalidad. Y eso no sirve, hermanos. Eso no sirve. Eso en lugar de edificar la iglesia, la va a destruir. Nosotros mismos nos podemos destruir. Amén. Pero qué bonito, hermano, es cuando te encuentras con un hermano, te sientas con un hermano y el hermano te platica su situación, tal vez difícil en cualquier aspecto de su vida, pero tú abres tu boca y tú le dices, hermano, el Señor dice así, Él está contigo, Él es tu guardador, Él no te dejará, Él no te desamparará. Hermano, ¿cómo crees que se va a sentir la persona que venga afligida? Hermano, se va a sentir como que le metieron el fuego de Dios en su vida. Y esa persona va a seguir perseverando. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Pablo dice que su boca se vuelva una boca en donde haya exhortación, es decir, que se animen los unos a los otros. Amén. Me recuerdo cuando yo, hermanos, hace muchos años atrás, no habían músicos en la iglesia.
Y llegó alguien, hermanos, a enseñar música. Y aunque a mí no me habían invitado, pero yo fui a la reunión de la música. Yo dije, a ver qué agarro aquí. Llegué y ¿sabe qué me dijo el que dirigía? Ni sueñes, dice. Tú nunca vas a aprender. Así como usted lo está escuchando. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Se fueron y dejaron tirada una hoja donde estaban las notas primarias del teclado. Yo la recogí y cada noche que yo llegaba de trabajar, me sentaba enfrente del piano 2 a 3 horas diarias. ¿Tenía yo maestro ahí? No. ¿Sabe quién fue mi maestro? El Espíritu Santo. ¿Cuánto se goza? Él fue el maestro de maestros, hermanos. Cuando yo me sentía frustrado, cuando se dice vulgarmente, ¿verdad? Quería tirar la toalla, venía la palabra, sé valiente, esfuérzate. Amén. Y es la manera, hermanos, como uno puede seguir adelante. Tu boca se debe de convertir en una boca profética, en una boca que hable bendición. Amén. Cuando alguien mire que todo está, hermanos, destruido, tú veas ahí un potencial para seguir adelante. Y luego Pablo dice que nuestra boca, hermanos, sea una boca que consuele. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sea una boca que consuele. Me recuerdo cuando Nehemías le dijeron que la ciudad de Jerusalén estaba destruida. Él fue a ver, solito él se levantó y apareció 3 personajes. Aparecieron 3 personajes, el árabe, el amonita, ya no recuerdo el nombre del otro. Pero le dijeron a Nehemías, dice, si una zorra pasa por esto, lo va a destruir. Pero Nehemías sabía en quién estaba confiando. Entonces, hermanos, la palabra de consolación, qué importante es en nuestros tiempos para la edificación de la iglesia. ¿Cuántos se gozan, hermanos, en esta hora? Gloria a Dios. Quiero concluir en el libro de los Hechos, capítulo 15. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 15. Y allí, hermanos, nos vamos a ir, gloria a Dios, al versículo número 36. Gloria a Dios. Hechos capítulo 15, versículo 36. En adelante. Mire el ejemplo que nos deja la palabra de Dios. Hechos 15, 36 dice así el Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé. ¿Sabe qué significa el nombre de Bernabé? Hijo de consolación. Mire, hermano, ¿quién iba a la par de Pablo? Un hijo de consolación, Bernabé. Ahora, fíjese que el nombre tiene mucho que ver. Y usted lo va a ver ahorita en estos versículos. Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Juan Marcos cuando Pablo le dijo, no vas conmigo?
¿Cómo se sentiría este varón? ¿Cómo? Defraudado, triste, porque lo estaba dejando el apóstol a los gentiles. Dijo, tú no vas conmigo, te quedas. Amén. Qué importante, hermanos, es, vuelvo a repetir, que nosotros estemos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quién se llevó a Juan Marcos? Bernabé. ¿Y qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Bernabé con Juan Marcos? Yo me imagino, no lo dice la Biblia. Y este Juan Marcos era guatemalteco. Vos, Juan Marcos, no te preocupes, hombre. Venite conmigo, porque yo sé que Dios va a hacer algo grande en tu vida. Por eso, hermano, qué importante es que al lado de nosotros siempre haya un espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Haya un espiritual, porque el espiritual es el que va a dar la mano. El espiritual es el que va a ver, gloria a Dios, la necesidad. Y en este caso, Bernabé vio la necesidad de Juan Marcos. Muchas de las veces, hermanos, yo he visto, nadie me lo ha contado, yo he visto, hermanos, cómo muchas de las veces alguien que estuvo en la iglesia porque fue dañado en su corazón, en lugar de seguir adelante, se va para el mundo. Porque no hubo alguien que se tomó el tiempo de sentarse con la persona y decirle, no todo está perdido. Aún hay esperanza para ti. Aún el Señor sigue levantando. Y Dios quiere capacitarte en esta noche para que tú te conviertas en un profético. Para que de tu boca salgan palabras de ánimo, de fortaleza y de consolación. Amén. Cuando llegue alguien a la iglesia, sé tú el primero, gloria a Dios, de darle la mano y darle un abrazo y decirle, bienvenido a esta iglesia que te ama. ¿Cuántos dicen amén? No le diga a usted, borre de su mente ese lenguaje y que usted vaya y le diga a alguien, qué milagro que vino por acá. Usted es el hermano Domínguez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo los domingos viene. Borrémonos, hermanos, esas palabras que destruyen y cambiemos nuestro lenguaje y que nuestro lenguaje sea, hermanos, un lenguaje en donde nosotros podamos bendecir. ¿Sabe que una palabra te puede cambiar el día? ¿Cuántos dicen amén? Una palabra te puede cambiar el día. Amén. Una palabra, hermanos, venida del Espíritu de Dios a tus labios, puede cambiar el día. Amén. Convirtámonos en esos Bernabé. Convirtámonos en esos apóstol Pablo. Y va a ver que Dios seguirá añadiendo hombres, mujeres, que allá en el mundo están siendo golpeados. Que ya en el mundo, hermanos, están siendo personas humilladas. Allá, hermanos, en el mundo está habiendo mucha necesidad. Que cuando lleguen a nuestra iglesia, en nuestra iglesia puedan encontrar esa palabra, puedan encontrar ese abrazo, puedan encontrar ese ánimo que tanto se necesita en estos días. ¿Cuántos dicen amén? La gente quizá no está buscando, aunque es importante el dinero, la gente está buscando más una